hacer tu voluntad. Diga conmigo, el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Voy a tocar la segunda parte de el hacer tu voluntad. Y estuvimos hablando, amén, de que Jesucristo ha sido profetizado y que aquí está Él y que en el rollo del libro de la estaba escrito de Él. Y Dios nos estaba hablando acerca de el hacer la voluntad de Él. Y cuando uno hace la voluntad de Dios, que ya está escrita en su palabra, va a tener victoria. Ese va a ser un cristiano obediente, un cristiano que escudriña, que guarda la palabra en medio de su corazón y entonces hace la voluntad de Dios. Estuvimos hablando acerca de esto, de que el que hace la voluntad de Dios siempre estará en victoria. A su nombre. Y habrá siempre en ese cristiano una alabanza a su Dios. No importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, ese cristiano, como la palabra esté en medio de su corazón, la pone por obra y hace la voluntad de Dios. A su nombre. Y me quedé en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. A los que no estuvieron en ese mensaje, búsquenlo en las redes sociales. Ahí está en Facebook. El primer mensaje, el hacer tu voluntad. Mateo capítulo 12, versículo 46. Abra su Biblia y dice la palabra: mientras aún él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Santo. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. O sea, ellos no podían entrar. Los hermanos de Jesús y la madre no podían entrar porque él estaba enseñando. Y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Diga conmigo: Dios. Y extendiendo él su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que los cielos, ese es mi hermano y hermana y quiere decirnos la palabra que Cristo no está menospreciando a su madre, a sus hermanos, porque déjeme decirle, usted lo sabe, que la Biblia establece y dice que María tuvo más hijos, que Jesús fue el primogénito concebido por el Espíritu de Dios, pero que ella tuvo más hermanos. Entonces le querían hablar con él, pero él estaba muy ocupado predicando, enseñando la palabra. Y le está mostrando a sus discípulos que los que hacían la voluntad del Padre, esos eran su hermano, su padre y su madre. Cuando hacemos la voluntad de Dios, y si mi madre no está haciendo la voluntad de Dios, yo la respeto, la amo, oro por ella, pero yo no me voy a dejar guiar por ella en ese aspecto, porque yo tengo que hacer la voluntad de Dios. A su nombre. A su nombre. Mira el que está a su lado y pregúntale: ¿estás haciendo la voluntad del Padre? Mire lo que sigue diciendo la Biblia. Lucas 22, 42. Vamos a ver Biblia hoy. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo está ahora en un momento crucial en el que está siendo probado a lo máximo por su Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él no vino a hacer su voluntad.
Porque acuérdese que Él fue un ser humano como usted y yo, pero no pecó nunca. Y está siendo probado porque tiene que tomar esta copa amarga. Esta copa que Él tiene que tomar es tan decisiva que se encuentra en un momento difícil, clamando, y dice la Biblia aún que derrama como el sudor como gotas de sangre. La presión era tanta del enemigo y de la situación que está viviendo, y él dice: ¿me tomo esta copa o no me la tomo? Pero qué lindo que en Cristo, en medio de su corazón, moraba la palabra. Él es la palabra viva. En Él habitaba corporalmente toda la deidad y tenía que llevar la voluntad humana a la voluntad del Padre, y tenía que tomarse esa copa amarga para hacer la voluntad de Dios. Tenía que hacerlo. Dice: pero no se haga mi voluntad. Y aquí es donde viene en el ser humano, en el creyente, que para hacer la voluntad, aunque usted tenga que tomarse lo más difícil que venga en la vida, en las pruebas que sea, ahí tiene que morir su voluntad y hacer la voluntad de Dios, y mantenerse en esos momentos alabando al Dios de la gloria nada más. Porque si usted no muere a su voluntad, usted no puede hacer la voluntad de Dios, que ya está establecida en la palabra. Entonces, cuando muero mi voluntad, entonces hago la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y muchos se abasan a la tal voluntad permisiva de Dios. Y Dios tiene una sola voluntad, su voluntad perfecta. Pero el ser humano se abasa a la voluntad permisiva, que Dios permite que suceda esto, que pase esto. No, Dios no quiere eso. Es en el libre albedrío del creyente que se abasa a la voluntad permisiva de Dios para hacer lo que le da la gana y no hacer la voluntad de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre. Bendito sea el Señor. Hay copas, amado hermano, que tenemos que tomarlas en este camino. Hay situaciones tan difíciles que tenemos que hacer la voluntad de Dios, aunque no sea amargo. Será amargo por un momento, pero después destilar miel por tu boca hacia afuera. Lo que no permitas que la amargura, eso amargo, te afecte tu corazón y tengas odio y rencor contra el que te lo hizo. Y entonces después no puedas perdonar. Y una raíz de amargura afecta el corazón y puede contaminar a muchos. Entonces hay copas que hay que beberlas para poder hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, Él siempre estará con nosotros para ayudarnos. Porque Cristo en esos momentos recibió fuerza, fortaleza para hacer la voluntad de Dios. Si no, no la puede hacer. Por eso Dios a nosotros nos fortalece con su palabra, con su presencia, con su ministración en el Espíritu Santo, para darnos fuerza a hacer la voluntad de Dios. Porque hay momentos difíciles. ¿Quién quiere perdonar a aquel que te violó una hija? O un padre que violó a un niño. ¿Quién no quiere perdonar? Pero ahí viene el Espíritu de Dios al sanar el corazón. Entonces aquella persona perdona. No importa el tiempo que haya pasado. Porque Cristo es amor y restaurador. Pero Dios nunca quiso que pasara eso. No, jamás. El pueblo de Israel, amado hermano, dijeron ellos: queremos ser igual que las otras naciones. Y Dios los ministraba a través del profeta Samuel.
Y ellos decían, queremos rey. Dios dijo, no. Ellos decían, queremos rey. Es que queremos un rey. Y Dios sabía lo que ese rey les iba a hacer al pueblo de Israel. Pero entonces Dios es la voluntad de Dios, no quería eso. Pero ellos querían. Entonces el libre albedrío de ellos quisieron. Ahí les dio rey, Saúl. Después les amargó la vida. Entonces muchas veces en el libre albedrío nosotros somos nosotros que decidimos ciertas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado porque en el libre albedrío yo puedo decir cosas que me van a perjudicar mi vida y consecuencias tendrán a mi familia. Entonces ellos quisieron un rey y no quisieron que Dios los siguiera administrando a través del profeta. Entonces cuando usted quiere ser administrado por Dios, haga la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad de Dios, Dios estará siempre con usted. Ahora tú te tienes que negar a ti mismo, a tu voluntad. A su nombre. Mire, Moisés, ¿por qué no entró a la tierra prometida? Si hubiera hecho la voluntad de Dios, que le dijo, ve y habla a la peña, no la golpees. Entonces, él fue el que decidió. El enojo, la ira lo hizo. Hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Y cuando la voluntad de Dios va directa, hermano, esta es la muestra. Te está hablando, pero somos nosotros de que queremos hacer la voluntad nuestra. Esto es así, esto es así, esto es así. Y no es como yo diga, es como Él dice. A su nombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque enredarse en la vida es bien fácil, hermano. Se enreda uno con las personas que ni tú nunca pensás y después te están haciendo daño y le echas la culpa a Dios. Y Dios no es culpable. Te enredas con amistades que te llevan a la droga, al alcoholismo, a diferentes tipos de cosas y poco a poco te van sacando de la iglesia. Y eso lo consigue el enemigo, si tú lo dejas y yo lo dejo. Entonces la gente que está enredada no hace la voluntad de Dios, hacen como ellos piensan que es y se cree que están bien. Y cuando Dios, mira hermano, en la soberanía de Dios, cuando Dios permite a alguien y dice algo, así es, así se quedó, no lo vas a hacer. Y lo que Dios designa ya está hecho. Lo que yo tengo que hacer es la voluntad y seguir amándolo, cuidándome y seguir sirviéndole al Señor. Aunque me duela, aunque yo sufra. Pero sé que estoy haciendo la voluntad de Dios y Él está conmigo. Mira, amado, hay gente que hace su voluntad y dice, hoy voy, mañana voy, hoy no voy. Esa es voluntad propia. Dios no tiene robot. No, ¿para qué más iglesia? Voy el nuevo año. Hoy sirvo. No, pasado mañana voy a servir. Estás haciendo tu voluntad. Cuando uno es siervo de Dios, hace la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Porque esa voluntad me va a llevar a mí en la carne a no querer hacer nada para las cosas de Dios. A su nombre. Porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesucristo. El pan vivo, ya no era aquel maná como en el desierto. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces cuando uno cede a su voluntad, ahí opera el Espíritu de Dios. Pero la voluntad del ser humano tiene que ser quebrantada. Por eso Cristo dice, descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino el a que lo envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Envió al Hijo para que hiciera la voluntad del Padre. Y por eso nosotros estamos haciendo aquí nosotros, por esa voluntad de Él. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Sabe por qué hay personas que pierden cosas, bendiciones en el Evangelio? Porque no hacen la voluntad de Dios. Cristo hace la voluntad del Padre, entonces no pierde nada. Todo lo que el Padre le da, lo va a resucitar en el día futuro. Entonces hay personas que pierden bendiciones porque no hacen la voluntad del Padre. Entonces haga la voluntad de Él y nunca vas a perder. Más bien vas a ganar. Y cuando algo pierdas, vas a perder lo que no sirve. Áreas que están en tu vida que no te hacen hacer la voluntad de Dios. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiere decir que tenemos vida eterna desde ahora entonces, ¿o no?
Eso dice la Biblia. ¿Y por qué hay otros que tienen una doctrina que dice que no tenemos vida eterna desde ahora? Si Cristo está en mí y yo hago la voluntad del Padre, yo tengo vida eterna. Lo que tengo que entender es que esa vida eterna es en el Espíritu, porque mi carne no va a ser eterna. Mi carne se va deshaciendo, se va desgastando poco a poco, pero el hombre interior se va renovando para la gloria del Padre y va creciendo y va madurando, aleluya. Por eso en mi caminar, cuando la palabra está en mí, yo hago la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Pero nunca espere que la carne suya va a tener vida eterna. Si ni carne ni sangre va a heredar el reino de los cielos. Pero yo tengo vida eterna, porque Cristo está en mí. Y eso es lo que es un misterio que nadie lo puede entender. No lo puede entender. Entonces esa vida eterna que tú tienes que cuidarla. Así como cuidas tu cuerpo, pues cuida hacer la voluntad de Dios en tu espíritu, en tu alma. A su nombre. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Lo cual quiere decir que si usted muere en Cristo, usted va a tener el privilegio de ser levantado primero, después los otros, cuando suene la trompeta. Noemí vio los campos de Moab, porque en Belén no había pan, no había comida. Y ella vio y dijo, déjame irme para allá con mi familia. Se fue para allá y allá se le murió el marido, los hijos. Allá le vino candela por todos lados. ¿Y qué hizo? Tuvo que virar para atrás, donde Dios la tenía. Porque hay gente que se mueve del lugar. Algunos, gloria a Dios, que los mueve Dios, pero otros se mueven porque les da la gana en su voluntad. Y no dicen, Señor, si tú me permites que yo haga esto, este negocio, yo vaya aquí, yo vaya allá. No lo hacen. Porque el que hace la voluntad de Dios ora primero para que Dios te mueva. Y si Dios te movió en el lugar, no crees que porque te moviste te van a ir las cosas color de rosa. Muchachos, si yo me moví de Miami para acá cuando Dios nos trajo y fue candela viva. Pero hice la voluntad de Dios. Porque uno tiene que pasar toda esa tormenta. Pero Noemí, gloria a Dios que tenía una vasija de misericordia, Ruth, una de las nueras de ella, que le fue de ayuda. Y le dijo a esta mujer, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde vayas, yo estaré contigo y te seguiré. A su nombre. Y esta moabita Ruth hizo la voluntad de Dios. Y no era judía, no era israelita. Pero al hacer la voluntad de Dios, de ella sale una bendición enorme del linaje que iba a venir para la salvación del mundo entero. Porque cuando se hace la voluntad de Dios, vas a perder las cosas tuyas, las que no sirven, pero vas a ganar las de Dios eternamente. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Vayamos a Juan 7. El que quiera hacer, diga conmigo, hacer. No, dígalo más fuerte. Hacer. Del verbo haga. Oiga, hasta profesor me estoy volviendo aquí yo. Okay. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Por qué muchos no hacen la voluntad de Dios? Porque no conocen la doctrina. El que quiera hacer, o sea, está libre. No está obligado, está libre. Lo que pasa es que eso tiene que venir por revelación en el Espíritu. En un encuentro personal con Cristo. Y que el Espíritu de Dios te guíe para tú hacer la voluntad de Dios. Dice, el que quiera hacer. O sea, usted está libre si la quiere hacer o no la hace. Es usted. Pero cuando uno es hijo y uno nació de nuevo, uno hace la voluntad de Dios. A su nombre. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Y para conocerla, te tienes que someter. Y tienes que orar. Con la voluntad de Dios que ores. Que haya incienso. El que quiera hacer la voluntad del Padre, la va a hacer. Esto no es obligado. Esto es con amor y por amor. Dígalo conmigo, con amor y por amor.
Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese. Oiga, mire esto. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso lo estaba diciendo uno que fue sanado de los ojos. Y los fariseos, que supuestamente hacían la voluntad de Dios, decían que hacían la voluntad de Dios, pero eran hipócritas, mentirosos, vividores, como hay muchos de ellos por ahí, vividores, que viven del inconstante, del ignorante, viven ellos. Son como las sandijuelas que chupa y chupa y chupa para ellos nada más. Y eso los hay muchos. Al que tiene oído entienda lo que Dios está hablando. Entonces, abre tus ojos y aprende a no caer en las manos de ellos. Cuando conozcas doctrina lo vas a entender. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Israel lo tenía todo con Dios. ¿Por qué cree que cuando Moisés se va, está con Dios los 40 días, que le da los mandamientos? Cuando viene para abajo, oye que el pueblo está en un gran fiestín. Estaban en sus fiestas, en sus orgías, porque ellos hicieron la voluntad de ellos, de adorar a otro Dios, y no la voluntad de Dios, porque no supieron esperar. Entonces, el tiempo de espera, como me tocó a mí estar sentado en una silla por 14 años, yo no lo entendía, pero al final entendí que ahí es uno probado para ver si hago la voluntad de Dios o hago mi voluntad. Entonces, el que es temeroso de Dios, hasta sus hijos alcanza la bendición. Pero si ese es rebelde, el padre es rebelde, los hijos ven eso, van a seguir siendo rebeldes. Pero dice que me temiesen, dice Dios, ojalá Dios quiera que ellos logren a tener temor mío y guardasen todos los días todos mis mandamientos, porque esto es todos los días, esto no es hoy si soy cristiano y mañana no voy a ser cristiano. Voy a andar en dos aguas, o soy o no soy. Esto es de todos los días. Hacemos la voluntad de Dios, nos guardamos y vivimos tranquilos en paz. Porque el evangelio es glorioso vivirlo, hermano. Tú vives todos los días y ahí es paz, gozo, alegría y tú te gozas. Pero la gente tomó el evangelio como que si es un yugo de esclavitud. No, esto es paz, gozo, salvación, vida eterna, alegría en Cristo. Que aunque venga la tribulación, yo sé que la voy a pasar. Pues yo voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, mire, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Entonces, el temor de Dios es muy importante. Y este país se ha ido corrompiendo porque están apartando a Dios. Esos políticos, un montón de religiosos que quieren hacer la voluntad de ellos, de adueñarse del poder y de la riqueza, y ya no hacen la voluntad como el pueblo votó, como quería ser. Y yo no estoy a favor de ningún partido político, ni me interesa eso. No piense usted que estoy a favor de uno y del otro. Porque hay gente que se pone a discutir hasta con eso. ¿Para qué? Yo el que le sirvo es a Dios, su mirada está puesta en Cristo. Que si tenemos que orar por ellos, oremos por ellos. Sea que quedó el que quedó, voy a orar por ellos y se acabó. Porque si es mi presidente, se va a hacer, yo oro, pues lo bendigo y se acabó. Que ponga leyes justas, que haya paz en la ciudad y se acabó. Eso es el deber de un cristiano. Pero como han perdido el temor, entonces está pasando este montón de barbaridades. Mire esto, hermano, esto está, viene la palabra así, mire. ¿Quién le dijo a Esaú que le entregara, que vendiera la primogenitura? Dios no quería eso, porque él había sido primero, el primogénito. Pues lo que me encanta de Jacob es que dice que se le prendió el calcañar, dice. Y es que había un pleito entre los dos bebés dentro de la barriga de la mujer. Porque, oiga, qué lindo que cuando hay un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, y se le prendió
y salió pegado. Y a la final, mire, desde el vientre peleaban, desde el vientre. Y afuera el otro supo comprar la primogenitura, que la vendió por voluntad propia. Entonces tenga cuidado con su salvación, no la vendas por un plato de lentejas. Usted vaya al mundo teniendo una salvación y vida eterna. Entonces esto es por voluntad. En el caso de Jacob y Esaú, había algo de Dios de parte, pero vio el interés que había de uno por lo espiritual y el otro carnal. No te cases con la hija de los edomitas, y los edomitas arrastraron una cantidad de basura que hoy en día están surgiendo en varios países del mundo. Primera de Juan 3:24. Abra su Biblia o lo va a poner ahí, ya lo puse, hermano. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Escuche eso. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando el salmista David dijo que tus mandamientos estén en el centro de mi corazón, en mi corazón, esa es la palabra. Y para hacer la voluntad de Dios, usted tiene que nutrirse de la palabra y del Espíritu de Dios, dejarlo que lo guíe. Lo dice, ve, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Para yo permanecer en Dios, tengo que hacer su voluntad, tengo que guardar su palabra. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En nosotros. Porque hizo el templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces, cuando guardo su palabra, es la que me da la fortaleza para yo hacer la voluntad de Dios. Ahora, mire esto. Hay mucha gente ya vieja en el Evangelio. 20, 30, 15, por ahí. Conocen palabras, tienen dones, tienen talento, pero no hacen la voluntad de Dios. Para ellos hacen la voluntad permisiva de Dios, pero Dios no tiene voluntad permisiva. Tú haces porque tú quieres, porque tú te adaptaste a ese mundo en tu mente, en tu corazón. El Evangelio no cambia, que cambia es el hombre, porque deja que su corazón lo guíe y no el Espíritu de Dios. Hay gente que conoce, pero no quieren compromiso con Dios. Y la voluntad de Dios es que esperemos la venida de Cristo. Y la voluntad de Dios es que yo ame, que yo respete, que yo bendiga. La voluntad de Dios es que yo me congregue. La voluntad de Dios es que yo evangelice. La voluntad de Dios es que yo perdone. La voluntad es que, como yo le decía a una hermana, decía, cuando a mí me trajeron aquí, me enviaron una alabanza que decía, aunque el gigante se encuentre allá. ¿Cómo? Yo nunca volveré. Me trajo aquí a poseer la tierra que me dio. Ay, qué linda alabanza. Y yo la escuchaba, pero no la entendía. Decía, yo para atrás de nuevo y para atrás de nuevo. Y mi mente dándole patín para acá y para allá. Hasta que fui libre. Porque el lugar donde Dios me trajo, aunque haya gigantes, yo la voy a pelear y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Caleb y Josué? Entre los dos espías, hicieron la voluntad de Dios. Los otros 10 vinieron para atrás, dando un mal informe. Pero Caleb y Josué dijeron, no. El corazón no los engañó porque estaba la palabra de Dios vivo en ellos y sabían que les iba a vivir bien a ellos y a su familia. Y nosotros tenemos que renovarnos día a día con la palabra. No dejar la oración, no dejar la palabra. Si te están discipulando, no lo sueltes, sigue en el discipulado. Si eres cantor, mantente firme. La unción, el poder, el ayuno, la oración, la administración de la palabra se tiene que mantener para uno hacer la voluntad de Dios.